¿Ya? ¿Estamos? ¿Se puede ver, doctora? Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces podemos comenzar, ¿ya? El riesgo reproductivo y planificación familiar. A ver, ¿qué conceptos tienen en cuanto a riesgo? Riesgo. ¿Qué es el riesgo? En este caso, el riesgo reproductivo. Toda pareja o toda mujer que va a salir embarazada corre un riesgo de que ella o su niño puedan sufrir un evento adverso durante el embarazo, el parto o el puerperio. Ese es el riesgo. O sea, salvo embarazada, una mujer mayor, a lo mejor en los extremos de la vida puede ser, alguna que tenga alguna enfermedad, una cardiopatía, etc. Entonces ella tiene un riesgo. Yo tengo que evaluar ese riesgo y probablemente le tenga que decir en qué momento ella se va a embarazar, porque puede morirse. Y hemos tenido casos, una paciente cardiópata, nadie la había diagnosticado y se muere en el embarazo nada más. O en el parto, que ya es el momento más difícil, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Toda mujer que va a salir embarazada debería ser evaluada antes para decirle cuál es su riesgo. De repente tiene una anemia tan severa. Entonces, el otro día hemos visto ¿Escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Doctora, sí se escucha. Perfecto. Entonces, ese es el detalle, analizar la posibilidad de daño en la salud de la persona, del producto de la concepción o de su capacidad reproductiva futura como consecuencia del ejercicio. Doctora, Factores de riesgo preconcepcional, riesgo reproductivo perinatal, factores de riesgo neonatal, clasificación del riesgo obstétrico, planificación familiar, etc. Este es el tema que vamos a tratar. En cuanto a las definiciones en salud reproductiva, la salud reproductiva es el estado de completo bienestar físico, mental y social que permite a la persona o a la pareja ejercer plena y satisfactoriamente su capacidad reproductiva. El riesgo reproductivo, entonces, en cuanto a salud, tiene que haber un completo bienestar físico, mental y social. Entonces, eso es lo que todos debemos tener, ¿no? Un completo bienestar para tener salud mental y social, físico, mental y social. Entonces, el riesgo reproductivo es la posibilidad, ya les he dicho, de daño en la salud de la persona, del producto de la concepción o de su capacidad reproductiva futura como consecuencia del ejercicio de dicha capacidad en circunstancias desfavorables, ¿no? Por ejemplo, una mujer que se expone por tener múltiples parejas sexuales puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Como consecuencia de ello, se afecta su fertilidad. Entonces, ya hay un problema. Entonces, muchas veces es por falta de educación, por falta de información, que te puedes enfermar de A o B cosas, ¿no? El riesgo obstétrico, componente del riesgo reproductivo, en el que el proceso grávido puerperal existe potencial para la salud de la madre o de su producto.
dentro o fuera del útero y que podría causarle la muerte. Entonces, prevención del riesgo reproductivo. La medicina es básicamente prevención y a eso se quiere llegar en el enfoque de riesgo para prevenir el problema. Entonces, es el conjunto de medidas tendiente a evitar el daño en la salud de la mujer, del producto de la concepción o de la capacidad reproductiva de la mujer o de la pareja, que incluye preferentemente educación sexual orientada al ejercicio de una salud sexual irresponsable. Entonces, si hay educación sexual desde que estás abriendo los ojos, definitivamente que vas a saber cómo cuidarte y cómo prevenir el riesgo. La prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo no deseado. Más del 60% son embarazos no deseados. Un embarazo quería tener 2 y tengo 3. Ese es el detalle, ¿ya? La prevención del embarazo no deseado mediante el uso de métodos anticonceptivos efectivos en el marco de una planificación familiar consciente y voluntaria. La detención y control de factores de riesgo reproductivo y la prevención de la patología ginecológica. La identificación y prevención de los factores de riesgo de cáncer ginecológico. Acciones para asegurar una maternidad e infancia seguros. La participación de la comunidad con el personal de salud en el plan de control. Esto es en el primer nivel. Carolina Pimentel. Ya, un ratito. Carito, estoy... persona a decidir de manera libre sobre el número y espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos. El ejercicio del derecho de planificación familiar es independiente del género hombre-mujer, ¿no? El hombre o mujer, independientemente de eso, tú tienes que tratarlo con respeto y enseñarle, informarle. Viene el hombre o viene la mujer y es bien difícil que a un servicio de salud sexual y reproductivo vengan los varones, pero vienen y hay que atenderlos. La edad, si es adolescente, si es adulto, si comenzó su vida sexual, nosotros tenemos que informarlo, tenemos que enseñarle. Es nuestra oportunidad. Del estado legal, si es soltero o casado, del estatus social, si es pobre o si es rico, la educación universitaria o analfabeto, tienes que enseñarle, no hay otra, no te queda otra, tienes que enseñarle, tiene que aprender. Y ya que está acá, como que viene a la consulta, es una oportunidad para que puedas informarle. Porque toda persona es libre de decidir si usa o no un método anticonceptivo, de obtener información especializada y servicios que sean idóneos, con personal capacitado, con recurso humano que tenga interés en lo que trabaja y en enseñar e informar a los pacientes. La metodología anticonceptiva son todos los métodos anticonceptivos, son aquellos que se utilizan para impedir la capacidad reproductiva de un individuo o una pareja en forma temporal o permanente. Pueden ser en forma temporal los anticonceptivos orales, los dispositivos, etcétera, ¿no? Permanentes son las ligaduras, la vasectomía, que ya son, digamos, ya no quiero tener más hijos, ¿no? Ahí ya limitas definitivamente. En cambio, si tengo una T, puedo ser que la use por 5 o 10 años y después quiero tener un hijo más. Entonces, ya esto es para espaciar solamente los embarazos, ¿no? El uso de métodos anticonceptivos es el uso de procedimientos naturales o artificiales, temporales o definitivos, para impedir la fecundación, para evitar embarazos no planeados de manera voluntaria.
O sea, todo es de manera voluntaria, lo que yo quiera, ¿no? Es mi opción. En el riesgo reproductivo vamos a tener una definición, básicamente una meta. La meta de la obstetricia moderna es conseguir recién nacidos sanos de mujeres cuyo organismo no sufra lesiones atribuibles a la maternidad. Una adecuada asistencia del parto, buen control prenatal, prevenir y tratar complicaciones. Esto es importante. Es el porqué de la prevención, hacer el consejo preconcepcional, para que tú le entregues a la mujer un niño sano, en las mejores condiciones, y que el embarazo no sea una tortura, ¿no? Que no se pueda mover todo el tiempo, que tenga problemas, ¿no? Si es cesárea anterior 3 veces, de repente va a tener algún problema. Hoy en día que está tan el detalle del acretismo placentario. Entonces, se puede morir en el parto. Puede comenzar a sangrar, puede comenzar a tener problemas. Entonces, hacer un buen control prenatal para prevenir y tratar estos problemas. Entonces, la salud reproductiva, ya les dije, ¿no? De la etapa preconcepcional, la etapa prenatal, también está la atención durante el parto y puerperio para tener un recién nacido saludable y una atención neonatal precoz. La mujer debe recibir atención no solamente durante el periodo prenatal y el parto, sino también en el periodo preconcepcional. Esto con el fin de brindarle una atención de salud y realizar una labor realmente preventiva. Para tener una buena prevención, la atención de la mujer que quiera tener un embarazo debe comenzar desde antes. Antes, por lo menos unos 3, 4, 5, 6 meses, ya le estás sabiendo si tiene o no una anemia, ya estás sabiendo si tiene o no una diabetes, una cardiopatía, lo que tenga. Entonces tú estás sabiendo sus hábitos, hábitos saludables o no, y la vas a aconsejar de esa manera, de tal manera que ya está tomando su ácido fólico para evitar problemas digamos, daño neural, y estás previniendo cualquier otra circunstancia que se pueda presentar en el embarazo, el parto o el puerperio. Entonces, la atención preconcepcional es bien importante y aquí empieza, y aquí debiera empezar. Debiéramos tener un servicio, un consultorio de atención preconcepcional. Y las mujeres deberían de estar en ese camino, ¿no? Pero nosotros la realidad es totalmente diferente. En los servicios de salud muchas veces vienen las mujeres ya de 3, 4 meses, cuando 1000 eventos pueden haber ocurrido. Ha pasado la primera fase o el primer trimestre del embarazo donde el niño está en formación, los periodos más críticos de su formación. Entonces, o viene o no vienen al control prenatal, solo vienen a dar a luz. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos, ¿no? Generalmente esto se da ya desde los colegios, porque el sistema de salud va a los hospitales, hace campañas en los jóvenes, en los adolescentes, para que escuchen esto y que nosotros deberíamos de, a toda paciente, hacer la atención preconcepcional desde antes, saber ella que sepa qué problema tiene, puedes mejorarlo, puedes Doctora, disculpe, no se le escucha.
Muy bien, seguimos. Entonces, las intervenciones del médico ginecobstetra es en el sentido de buscar la salud reproductiva, encontrar qué factores de riesgo reproductivo pueden haber para evitar el daño reproductivo, que en este caso es la enfermedad o muerte. No te mueres a veces y te quedas con secuelas, que es lo más grave. Intervenciones de salud, entonces los factores vamos a intervenir. ¿Con qué finalidad? Para intervenir, para eliminar, modificar o controlar los factores de riesgo. Entonces nosotros tenemos que hacer esto con esta finalidad, ¿no? De controlar. Si es hipertensa, pues un control. Y luego vamos a tener un embarazo en mejores condiciones. Conceptos de riesgo. Entonces tenemos la atención preconcepcional, la atención prenatal, la atención durante el parto y el objetivo es un recién nacido saludable en las mejores condiciones. Tú tienes la obligación de entregar al pediatra un niño en buenas condiciones, porque eso es lo que quiere la mujer, ¿no? No sale embarazada para tener un niño en las mejores condiciones. Y así debiera ser. Entonces, en la atención preconcepcional hay un concepto de riesgo preconcepcional. En la atención prenatal, el concepto de riesgo obstétrico. Entonces, no solamente es el control prenatal, sino la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio. Esto es el riesgo obstétrico. Y luego tenemos el concepto de riesgo perinatal, es ya prácticamente lo que constituye el parto, el puerperio y el recién nacido en la etapa de los primeros, el primer mes del parto, que serían los cuidados neonatales, ¿no? Entonces, todo esto es el riesgo reproductivo, que viene a ser el riesgo preconcepcional, el riesgo obstétrico, el riesgo perinatal y esto constituye el riesgo reproductivo. Entonces, el riesgo reproductivo es la probabilidad, el grado de peligro de enfermedad o muerte que tiene la mujer o su futuro hijo en caso de embarazo en condiciones no ideales. Tiene algún peligro, tiene algún problema, nosotros vamos a diagnosticar este riesgo y vamos a apoyar a esta mujer para tratar de por lo menos controlar o eliminarlo en la medida de que sea posible. El riesgo obstétrico es el peligro de enfermedad o muerte que tiene la mujer o su futuro hijo en un embarazo presente. Entonces, es inminente que hay un peligro. Entonces, nosotros tenemos que saberlo, decirlo a la mujer y trabajar con ella para evitar los daños posteriores. El riesgo preconcepcional se aplica a las mujeres en edad reproductiva en los periodos no gestacionales. O sea, no tengo que esperar a que esté embarazada, tengo que controlarla desde antes. Su objetivo es clasificar a la mujer en edad fértil no gestante de acuerdo al riesgo de un futuro embarazo produciría en ella el feto o el recién nacido. Factores de riesgo
Doctora. Pues se fue a ver. Isabel, Oscar.
Doctora. ¿Ahora sí? ¿Ya estamos? ¿Regresamos? Sí, doctora, ahora sí, ya está de nuevo. Ya. Estamos entonces. Muy bien. Estábamos hablando de los riesgos, ¿verdad? Riesgos de riesgo obstétrico. Entonces acá estamos en el riesgo alto. Y el riesgo muy alto. El riesgo muy alto tenemos cardiopatías tipo 3, tipo 4, diabetes tipo B o más graves, o sea, ya están en el riesgo más alto, definitivo. ¿No se ve? Las diapositivas no. Ya, ahorita lo arreglamos. ¿Ya? Todavía. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí, doctora, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, hemos hablado de los riesgos, ¿ya? Aquí estamos en el riesgo muy alto. Entonces, acá es el retraso del crecimiento intrauterino, diabetes tipo B o más grave,
cardiopatías tipo 3 o tipo 4. Entonces, nosotros tenemos que diagnosticar a nuestra paciente qué riesgo tiene, ¿ya? Perfecto. Entonces, aquí vamos a hablar del tema de planificación familiar en sí. La planificación familiar contribuye a elevar la calidad de vida de mujeres y hombres del Perú en las diferentes etapas de su vida, mediante el ejercicio de sus derechos reproductivos, lo que les permitirá alcanzar sus ideales reproductivos y mejorar su salud. Si tú eliges tener hijos, estamos hablando de planificar. Planificar es los hijos que yo quiero, los hijos que puedo mantener, a los que les puedo dar un nivel de vida adecuado. Y no lo que se ve hoy en día, ¿no? Que todas las parejas, pues es una encuesta, ahí en tu entorno nada más, ¿cuántos hijos tienen? ¿Y cuántos hijos hubieran querido tener? Ay, te dice, yo tengo 4, pero yo quería solo 2. Tiene 2 de más. ¿Te das cuenta? Porque no hubo una planificación. Pues, a eso se refiere. Y los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos abarcan ciertos derechos humanos relacionados con el libre ejercicio individual de la sexualidad y la reproducción, independientemente de la edad, de la condición social, de la raza, la religión, y sin estar sujeto a coerción, discriminación o violencia, que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. El Perú se acoge y firma convenios internacionales. Y estos convenios obligan muchas veces, ¿no? Obligan a los derechos humanos, que dice que la salud es un derecho humano, la salud reproductiva mucho más. Entonces es obligación del Estado velar para que esto se dé, que tú tengas una salud sexual adecuada, que estés bien orientada, que estés bien informada. Es tu derecho. Tú no deberías tener 6, 7 hijos, pero desde estos años se ha trabajado bastante en este sentido y por eso se ha podido disminuir la tasa global de fecundación en nuestro país. Si no hubiera sido así, todos tendrían 6 o 7 hijos, que era lo que se veía hace 50 años, ¿no? Pues ha ido cambiando. Ya en mi época solamente eran 2, 3, ahora es de 1. Ha cambiado tanto, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son los derechos del usuario durante la decisión en planificación? Que tenga privacidad, tiene derecho de privacidad, que me puede contar sea y que nadie se entere, que nadie se escuche, que porque está contándomelo a mí, soy su médico, a veces están ahí 10 personas al costado. No, tiene que ser en una estricta privacidad. Confidencialidad, lo que te confía a ti no tienes que confiárselo a todos ni estarlo gritando. Ay, la señora ahí código blanco y gritando. Y todo el mundo se entera, la señora nunca más regresa y encima te pueden enjuiciar. Entonces, todo esto hay que cuidar. En el consultorio de planificación familiar, que hay acceso, ya les digo, que esté abierto las 24 horas del día, que tenga yo que ir y ser atendida por alguien. ¿Por qué? Porque de repente tuve una relación, rompió el condón y entonces tengo que decirle al médico, Cris, el lugar tiene que estar accesible, no puede estar a kilómetros de distancia, tiene que haber un centro cercano, una consulta, etcétera. Continuidad, que haya seguridad, que yo tenga que elegir, que la atención sea con comodidad, que yo pueda dar mi opinión, que reciba información, que sea tratada con dignidad, no que mamita cholita, no puedes tratarlas así de ninguna manera. Señora, respeto, con cariño, si sabe su nombre mejor, pero no que mira, ve, mira, hija, así, súbete, ya mamita, súbete allá. Así no, de ninguna manera.
Factores que inciden en la decisión del usuario. La edad, la paridad, el sexo de los hijos. Quiero tener otro hijo porque mis 2 hijas, mis 3 hijas son mujeres. ¿Y ya tienes cuántos hijos? Quiero tener el hijo varón y ya tiene 5 mujeres. Se va por el sexo. ¿Qué le pasa? Imagínate, ¿no? Ya no estamos hablando de tener tantos hijos. Estado de salud del usuario, de la pareja. Situación económica. Nivel educativo del usuario o de la pareja. El método usado o elegido. La sexualidad, el tipo de relación, creencias religiosas personales. Entonces, hay toda una evolución en la planificación familiar en el Perú. Antes de la década de los 80, las atenciones tenían un enfoque demográfico. Había que disminuir la población. Y entonces era control de la natalidad. El parto era atendido por parteras tradicionales, no era por médico, eran domiciliarios. Entonces las mujeres estaban ahí en los domicilios. Muchas complicaciones, muchas hemorragias, mortalidad materna por la luz. Acá está la primera fase de la curva, 400 por 100.000 nacidos vivos. Ya en aquellos años, ustedes, la mortalidad era inmensa. Después de la década de los 80, las atenciones de planificación familiar como parte de salud materna era un accesorio de la atención materno-infantil. Entonces no se le da mucho énfasis. Y más era el control prenatal, básicamente. ¿Ya? Entonces, también era alta la mortalidad. También era alta la mortalidad. 303 por 100.000, 350.000 por 100.000 nacidos vivos. Era enorme realmente, ¿no? Entonces, después ha ido cambiando. Miren ustedes, después de la década de los 90, que entra ya la planificación familiar, programa específico, Programa Nacional de Materno y Perinatal y de Planificación Familiar, ya como parte del componente materno, pero planificación familiar estaba aparte, y ya tenía su personal, ya tenía su ambiente, ya se fue viendo desde otro punto de vista, ya les digo, desde que se firman estos convenios, años 85, la reunión de Beijing, la reunión de Cairo, que son las convenciones sobre población y familia. Entonces ahí se ve el enfoque de la planificación familiar y todo cambia. Ya viene a haber una identificación del riesgo obstétrico, lo que nosotros hemos estado hablando. Entonces ya se identifica el riesgo obstétrico. Ya le digo a la persona, ¿es usted de alto riesgo o es de bajo riesgo? El detalle ahí fue, porque todavía estaban altas las muertes maternas, decirles que era de alto riesgo, venía, pero las de bajo riesgo ya no regresaban. Se iban a dar a su pueblo, con su mamá, con su vecina, con la partida, y entonces también se complicaba. Por eso es que después ya cambia un poco, ¿no? Sí, un riesgo probablemente, pero se puede complicar el embarazo, el parto, el puerperio, que eso es normal. Entonces tú le tienes que decir que puede haber complicaciones y no que nunca va a tenerlas, porque si no se complica es por morir, parto sí, el embarazo es sí, ¿no? Pues puede evolucionar de un momento a otro y ser diferente. Entonces ya en los años 2001, 2003 se hace el maíz, que es probablemente por etapa de vida adulto, familia, o sea, ya se está viendo en forma diferente. La mujer en la reproductiva, el niño, el adolescente, el adulto. Entonces ya es visto también desde un enfoque integral. Viene el usuario y tú lo vas a evaluar ya de todo. Papá Nicolau, su examen de mamas, el autocuidado, la vida saludable, la nutrición, o sea, todo va como un globo. Ya que el paciente está aquí, le hago todo. Ese es el enfoque integral. Y ya nace la estrategia de salud sexual y reproductiva. O sea, van cambiando, los enfoques van cambiando y ya se ve
sexual y reproductiva. Vean ustedes, cambió realmente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la prevención del embarazo no planificado, la planificación familiar, la atención calificada del parto. Ya no la dejo que dé a luz en su casa, etcétera. Tiene que ser en una institución de salud. Entonces aquí va a haber personal calificado para la atención. Y además va al nivel, digamos, estamos en un centro de salud que no tiene una capacidad resolutiva adecuada, la pasar al hospital de mayor capacidad de resolución. Entonces es diferente, el enfoque cambió. Entonces se atienden todas las complicaciones obstétricas y vean ustedes, va bajando. Con el milenio viene la disminución de las muertes maternas y se logra el objetivo del milenio, que era llegar a las 66. ¿No? Entonces, de los 400 que había, bajó a una barbaridad tremenda. El objetivo del milenio era disminuir en un 75% la materna. Se ha trabajado duro, pero ahora con la pandemia cambió realmente. Sí. Muerte materna según el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, a ver, es con la finalidad de fortalecer la orientación y consejería en salud sexual reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos, en especial después de un parto y un aborto. Todavía en el 50% no usan. Y esto casi no ha cambiado, porque el 50% es métodos modernos. Y si llegamos al 70% es porque se usa en 20% los métodos que son los tradicionales, como el método de ritmo, los métodos de abstinencia o el coito interrumpido. Entonces, ahí está la diferencia del por qué esto también tiene que mejorarse. Todavía falta. Hay un largo camino que recorrer. Entonces, acá les digo cómo era la fecundidad, la tasa global de fecundidad, ¿no? En los años 2000, en la zona rural, 4.3, está en verde acá. En la zona urbana, sin embargo, en el año 2000, 2.2. Solo tenían 2 hijas mujeres de la zona urbana. Y las mujeres de la zona rural, 4, el doble. Esto ha ido cambiando, ha ido mejorando. Y hoy en día estamos a 2.6, 2.4 más o menos, como global, ¿no? A nivel nacional. Pero siempre la zona urbana es menos que la zona rural todavía. Prevalencia actual del uso de métodos anticonceptivos. Ya les había dicho, el 70% son métodos que, o sea, usamos los métodos anticonceptivos, pero los métodos modernos solamente el 50%. Y en este año el método más usado, el inyectable de 3 meses. Y el abstinencia periódica, que ya les dije, ¿no? Son los métodos, el ritmo, el calendario y el condón. La eficacia anticonceptiva. ¿Qué es? El método que yo uso que me da el menor porcentaje de fallas, ¿no? Es más eficaz, que he aprendido a usarlo porque tengo menor tasa de fallas. Entonces aquí tenemos métodos reversibles, los que me van a fallar, y los permanentes. Los reversibles de larga duración. Los de larga duración, que son el dispositivo intrauterino y el implante. El implante es 0.05% de falla, menos de 1. El dispositivo DIU, 0.02, si es levonorgestrel, o sea, ya esas mirenas que tienen hormonas. El dispositivo de cobre, 0.8. 8 pueden fallar de cada 100. A eso se refiere. El método permanente, la ligadura y la vasectomía. Falla mínima. En la vasectomía, la mínima, sobre todo. Y es la más
fácil de hacer porque vas a incidir en el escroto y esta piel es sumamente lábil, la tocas y ya se abrió. No necesitas bisturí, solamente un huequito prácticamente mínimo, como que le hubieras hecho un pellizco. Y se acabó, ya se lió. Y es un nudo permanente, igual que la ligadura. ¿Ya? En los otros métodos tenemos, en los hormonales, casi todos tienen la misma eficacia anticonceptiva. Estamos hablando de 9%, en las píldoras, en el parche y en el anillo. El inyectable un poco menos, tenemos el 6%. Y el diafragma, que nosotros no usamos acá, el 12%. Los otros métodos que fallan mucho más, tenemos de 12 o más. Y esto es todos los métodos de barrera, todos los métodos como el diafragma, los óvulos, las espumas y todos ellos fallan. Entonces tenemos los que menos fallan, están arriba, y los que más fallan están abajo. Y los intermedios son todos los hormonales. ¿Y de qué depende? Básicamente de que si lo tomaste o no lo tomaste. Entonces, si tú eres una buena tomadora, probablemente no tengas problema. Si tú tomas la pastilla a tiempo, te pones la ampolla en el momento que te corresponde, lo más probable es que no haya embarazo. Entonces, el método es bueno, pero depende de ti. En cambio, los otros no. Los que están arriba, lo más arriba de la flecha, no depende. Pues. Si está el dispositivo, ya te lo puso el médico, no te lo puedes retirar. El implante está en tu bracito y tampoco te lo vas a poder retirar. Ni depende de que lo tomes o no lo tomes, porque acá, la pastilla, hoy día tengo una fiestecita, no toman la pastilla. Ahí viene la... O alguien le dice, mira, tienes que descansar. Y del descanso viene un embarazo. Viene un embarazo. El embarazo seguro, el descanso. ¿Ya? Entonces, no hay lugar al descanso, para nada. No hay descansos, porque muchas veces les dicen, ay, hija, descansa este mes. ¿De qué vas a descansar? Si vas a tener relaciones, algo que descanse de tener relaciones, pero si tú tienes relaciones y no te has cuidado, va a haber un embarazo. Puede que no, pero puede que sí. Y entonces, si en los permanentes ya está ligada, más difícil estar embarazada, pero puede salir. Nunca le debemos decir a una paciente que la haya ligado que nunca más va a estar embarazada, porque puede salir embarazada. Y se ha visto pacientes que le han hecho la ligadura y ahí está el apelotonamiento. Cuando hemos ido a operarlas de que están embarazadas, la hemos visto y ha habido probablemente ahí, que te digo, ¿no? La recanalización del conducto, porque otra cosa no puede ser. Muy bien. Entonces esto, para que ustedes tengan bien en cuenta cuáles son las más efectivas, que son menos de uno, y las que son más fallas, que son las menos efectivas, menos eficaces, que puede haber mucho más embarazo. Y entonces hay que ofrecerle a la usuaria probablemente un método de larga duración que le dure por años, que ella no tenga que estar tomando a diario, para que sea un método más eficaz. Y es más eficaz, ella le va a tener más confianza. Pero hay que hacer una buena consejería, porque nadie quiere ponerse un condón, porque sí, ¿no? Tienes que hablarle bien, hacer una buena consejería, y generalmente es que su tía lo tuvo, que su mamá lo tuvo, entonces eso como que le da seguridad a ella. Pero le puedes conversar sobre el uso de métodos, cuánto tiempo, qué molestia va a tener, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, y que si nosotros estamos disponibles siempre. El consultorio de planificación familiar por norma es a libre demanda. Entonces, si ella viene hoy día, yo la tengo que atender, porque puede haber tenido una relación y no tener un método, y puedo evitar el embarazo con una anticoncepción de emergencia. Y si yo no la atiendo, ya no, pues ya no va a regresar, ya no la voy a ver y es un embarazo probable. ¿Ya? Entonces, ese es el porqué, digamos, de los métodos que nosotros tenemos que decirle. Según norma técnica,
esa demanda de atención es gratuita, todo gratuito. Nos va a encontrar todos los días en el momento que venga. Y esto se ha dado incluso en la pandemia. En la pandemia yo he atendido por teléfono y las pacientes preguntaban, señora, pase usted. Y si no la dejan pasar en el hospital, porque había atención para materno y para planificación familiar. Entonces las pacientes obstétricas llegaban, porque a ellas no se les puede negar la atención. Entonces obligadamente había el consultorio para ellas y el de planificación familiar también. Y si no la dejan pasar, usted me llama, que yo le voy a decir al vigilante que por ley y por norma usted tiene derecho a pasar. Entonces, si le niegan y ella se queja, puede haber problemas. Pero no hay problemas, las dejaban pasar. Las dejaban pasar. Todas han tenido su ampolla, su pastilla. ¿Y por qué? Porque es necesario, ¿no? Ya le toca tal día, le tengo que poner ese día, ¿no? Ya otro día ya no es, porque puede fallar el. Ese es muy bien. La estrategia de salud sexual y reproductiva de Loaiza. A ver, ¿cómo estamos por casa? Nosotros, el método que más usamos, la ampolla trimestral. Las anticonceptivas orales también, vean ustedes, ¿no? Y los condones. Entonces tenemos la ampolla trimestral, la ampolla mensual, el condón, la anticoncepción oral y subiendo en estos años el implante. Subiendo. Condones. Hoy en día es el método que más se usa. Es bastante seguro. No hay un embarazo con un implante. No hay un embarazo. En el consultorio juvenil, con los años también. Vean ustedes el implante. Salió el implante, ellas se enamoraron del implante y todas se ponen implante. Su primer implante en el 2016, que fue la primera puesta prácticamente. Cumple 3 años, al 19 tienen ya la segunda puesta. Y del 19 al 22, hoy día todos están cambiando a su tercer implante. Entonces, son métodos excelentes, no tienen problemas mayores. La consejería es lo más importante. Si la consejería te da, si la consejera te da una buena consejería, la usuaria va a seguir totalmente lo que le dice y va a tener confianza en el método, porque al inicio, a la primera que ya se lo querían retirar. Entonces le tenemos que decir, venga que le voy a dar un refuerzo. O le das el ácido tranexámico o le das el apoyo con hormonas, porque como el implante solo tiene una progestágeno, solo un progestágeno, ¿no? Y punto, se acaba el sangrado. Número desconocida. Perfecto. Entonces ahí, ¿alguna pregunta? Hola. ¿Quién habla? Hola. Ah, ya, Paola, ¿llegaste? ¿Llegaste? Ya. Espera, ya ahorita te hablo. Ya, chao. Ya, entonces ahí quedamos. ¿Ya? El implante hoy ya para todas las jovencitas. Eso es lo que más ellas se ponen. Entonces, conclusión. El riesgo reproductivo preconcepcional se dirige a iniciar información, orientación, educación y servicio a las parejas antes de que se embaracen. Todos tenemos que hacer la atención preconcepcional para que las pacientes sepan qué es el riesgo reproductivo, en qué riesgo está. Si están bien, felices, vaya 6 meses. No hay problema. A ver, la biblioteca. Entran ahí. La anticoncepción es una medida eficaz para la reducción de las muertes. Si una mujer no sale embarazada, no hay posibilidades de que se muera con una complicación del embarazo, el parto o el puerperio. No se va a morir. Y por estrategia se puede decir, porque esto ya ha sido bien estudiado, que la planificación familiar reduce un 30% la muerte materna. Solo la planificación familiar. Que use un buen método y que no sea embarazada, salvo
cuando ella lo quiera. ¿Alguna pregunta? Ustedes dirán. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo entendido? Es un tema interesante, ¿no? Porque es de prevención prácticamente. Prevenir, evitar. Evitar gastos, evitar una persona enferma, un niño enfermo y gastos para el sistema de salud. En cambio, si tú previenes, definitivamente lo que gastabas 12 en atención, 1 será en prevención. Entonces es bastante rentable definitivamente para el Estado, ¿no? Viendo como Estado, pero viendo también en una persona que tiene que sufrir la secuela, la consecuencia de una enfermedad, ¿no? Que, porque no debió salir embarazada, se puede morir. Eso lo vemos a cada rato, ¿no? Generalmente gente joven que ya tiene 3, 4 cesáreas y no se ha controlado, no ha querido ligarse, viene con un acretismo placentario y hoy día es bastante común. Control del embarazo, porque hoy en día tenemos tantas técnicas de reproducción asistida, los niños a veces nacen prematuros, tienen 2 hijos a la vez, entonces hay que... Muy bien, preguntas, chicos. Preguntas. A ver, con ustedes ya es última clase, ¿sí? Sí, doctora, ya con usted terminamos las clases ahora sí, de sus teorías. Hoy día. ¿Cuándo termina? No, terminamos el viernes y para el día sábado es el examen según la programación con el doctor. Pero me refiero que con usted ya sería la La última. última Solo teoría. Sí, doctora. una práctica. No, esta semana termina. Sí, esa semana termina, doctora. El viernes terminamos todo. Ya, muy bien. Entonces nos vemos el miércoles en la práctica con el grupo que nos toca. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y todos los que tengan que mandarme la tarea, me la mandan. Lo que hemos hecho. Listo, doctora. Cuídense. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Un abrazote, que les vaya bonito. Gracias. Yo les Gracias, deseo doctora. muchos éxitos. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos.